Los filósofos presocráticos representan para la historia de la filosofía griega precisamente la infancia de la filosofía. Y por infancia entendemos el periodo de escasa madurez o de escasa sofisticación en lo que es el ejercicio mismo de una disciplina en cuanto tal. Y como todos los orígenes, pues tiene balbuceos, tiene momentos de pasos en falso, callejones sin salida y sobre todo muchas influencias de etapas anteriores. Y esto es lo que vemos precisamente en los presocráticos, que son directos herederos de cierto pensamiento mitológico, pero que son los primeros que entre las sombras se quieren aproximar hacia una decidida meta, que es la de la tentativa de la conquista racional de los primeros principios, de las primeras causas de la naturaleza, con el fin de resolver problemas reales, resolver problemas de la Tierra. Y ya hemos hablado en anteriores ocasiones sobre la importancia de la figura de Tales de Mileto como el primer iniciador, el primer caminante entre las sombras de este nuevo periodo todavía no explorado, de esta nueva disciplina no explorada que es la filosofía y no explorada en la historia de la humanidad. Entonces hay que ver de alguna forma a estos primeros pensadores no exactamente como algo mediocre, sino hay que verlo como lo que son, seres humanos valientes que empiezan a romper con las convenciones y con el pensamiento vulgar, que aspiran a una cierta excelencia conceptual nunca antes exigida por una mente humana hasta ese preciso momento. Y si continuamos con la misma línea interpretativa con la que estamos leyendo la historia de la filosofía, esa misma línea con la que hemos leído a Tales de Mileto, iniciaremos ahora la línea para seguir estudiando a otros dos presocráticos también importantes, que son Anaximandro y Anaxímenes. De Tales de Mileto ya hemos dicho que podríamos afirmar de él que es el primero que introduce el denominador conceptual dentro de la historia de la filosofía, y es lo que verdaderamente representa el arjé como concepto filosófico. Es decir, la necesidad de que el principio rector, el elemento que no necesita de otra cosa para existir y que es condición de posibilidad del ser, sea algo real, sea algo material, o sea una propiedad de las cosas mismas, que no sea algo de naturaleza espiritual. Esta es una precondición básica de la facultad conceptual, dado que el concepto, o lo que es la razón misma, es la identificación de lo real. El concepto es la captación de una identidad de lo real. Y en esta misma línea es donde Anaximandro va a aportar algo nuevo. Anaximandro va a pensar el arjé desde el punto de vista de la ley. Y esta es una introducción importante porque, en analogía con las realidades políticas, que todos los elementos de esos contextos políticos se relacionan entre sí conforme a ciertas pautas, a ciertos principios, a ciertas regularidades, Anaximandro va a definir este mismo principio para la naturaleza. Y es interesante porque va a ligar este concepto de arjé con una cierta naturaleza legislativa. Esto es que el principio legisla. El principio tiene un principio de orden. Ordena, estructura y hace que las cosas estén en su justo lugar. De hecho, eso es lo que precisamente es la justicia desde el punto de vista puramente griego. Es decir, que las cosas ocupen su lugar y que cumplan su función. Entonces, desde el punto de vista de Anaximandro, el origen va a ser otra cosa diferente a la de Tales, y además va a ser una suerte de paso hacia atrás, y ahora lo explicaremos. Su propuesta es que se trata de una sustancia indeterminada, y que además dicha sustancia se mueve conforme a ciertas leyes que ordenan la realidad, que agrupan y que separan cosas. Digo que se trata de un paso atrás porque, como habíamos dicho, el elemento determinante, el elemento que define
a la perfección lo que es el concepto, es la identificación de la realidad. La pretensión de la facultad conceptual es la de identificar los elementos de la realidad misma para ofrecer y forjar una explicación sobre su funcionamiento. Y no se puede explicar el funcionamiento del mundo sin identificar los elementos de la misma. Desde el momento en el que Anaximandro dice el origen de lo real es un indeterminado, es una sustancia así pero indeterminada, está realmente negando en ese mismo instante lo que es la facultad conceptual misma. Está diciendo que identifica un elemento no identificado. Y tal cosa es un completo absurdo. A nivel conceptual es un paso atrás, porque es una negación misma de las exigencias de todo concepto, esto es, que algo esté identificado, puede identificarse mal o peor o mejor, pero tiene que identificarse algo tiene que ser identificado. Y eso identificado tiene que ser material, tiene que ser natural. Y esto Anaximandro no lo ha comprendido. Y se nota porque no hay un estudio tampoco filosófico en Anaximandro, del mismo modo que en Tales de Mileto. Hay nociones intuitivas, hay aproximaciones intuitivas, pero no hay pensamiento filosófico. Por eso se equivoca. Por eso Anaximandro aquí comete un error. Sin embargo, su concepto de ley sí que es importante, pero su concepto de ley va a ser importante más bien en Anaxímenes, que es el que recupera, en un paso adelante, firme, más decidido, ese aspecto naturalista que se pierde en la filosofía de Anaximandro, cuando él identifica este arjé ya no con ese elemento indeterminado, sino que lo identifica con el aire. Y además va a decir que las leyes que rigen su funcionamiento de este aire, que va a representar la propiedad de todos los cuerpos que de alguna forma determinan su elemento denominador común, es la rarefacción y la condensación. Estas son las dos leyes que rigen el funcionamiento de todo. Pero recordemos que aquí no nos interesa tanto la explicación en sí, porque está claro, es evidente que es errada. No nos interesa si realmente cometieron un error por identificar ese principio material con el aire o con una sustancia indeterminada o con la humedad. Nos da igual. Lo que nos interesa es que Anaxímenes, cuando describe las leyes del principio ordenador del arjé, que son la rarefacción y la condensación, está identificando los dos principios fundamentales, aunque de manera intuitiva, de la facultad conceptual misma, que es la identificación por una parte y la diferenciación por otra. Lo que se manifiesta como condensado en el funcionamiento de la realidad es lo que se identifica como una identidad. Eso que está junto, de esas partes que conforman un todo, es algo. Y ese algo, que es el fruto de la condensación, es lo idéntico, que es el principio sobre el cual funciona lo conceptual y ya lo hemos explicado. Pero la diferenciación, que es la rarefacción, es el principio que establece la diferencia de identidad. Sabemos que no puede haber diferenciación sin identificación. No puedo diferenciar algo si antes no he identificado a las dos que supuestamente tienen diferencias entre sí. Así que de lo que se está hablando, lo que Anaximandro está captando de esta manera tan extraña, tan loca, hasta cierto punto, cuando habla del aire, es esto. Es esta intuición de que el funcionamiento de la conformación, de la formación de conceptos, tiene que darse por la identificación del denominador común que se establece con la identificación y que se establece con la diferenciación de concretos. Y a partir de estos elementos es como él va a construir toda una complejísima mitología, una complejísima explicación de cómo un elemento se deriva de otro y así está la conformación de la totalidad de lo que existe. Repito, esto es el inicio de un pensamiento nuevo, de una nueva forma de pensar. Y como tal tiene que ser balbuceante, tiene que ser torpe.
pero va a ser poco a poco cuando estos problemas de verdad se vayan conquistando, porque serán los filósofos más adelante cuando sean conscientes de verdad de que están ante un problema de una cierta naturaleza, que además la podrán identificar y que podrán definir sus ejes, podrán definir los puntos en donde dicho problema se circunscribe, y que a partir de ahí ya podrán entender cuál es la verdadera utilidad del concepto. Pero eso lo veremos o se descubrirá más adelante en la historia de la filosofía.